calidad de decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Cuenca del Plata, es un gusto estar respondiendo a esta invitación que me han hecho un poco para hacer algunas referencias en torno a este acontecimiento que estamos los argentinos muy pronto a cumplir, el llamado Bicentenario de la Revolución Argentina, que es la naciente de nuestra nación. Yo creo que es muy poco tiempo resumir en algunos minutos todo el proceso histórico de esta gesta libertaria, que comienza, claro está, en los albores del 1810, pero en realidad creo que nuestra mirada tiene que partir desde el llamado descubrimiento de América y obviamente desde la colonización hasta la emancipación. En la emancipación, obviamente, en ese tránsito podemos encontrar una serie de vicisitudes como proceso histórico, que seguramente los historiadores tendrán una mirada más fina en punto a esa organización sociopolítica del país. Pero simplemente yo quería recordar algunos hitos históricos que marcaron este proceso histórico. Reciente, a comparación de los procesos europeizantes, obviamente somos una nación absolutamente joven. Y nace la gesta libertaria, por supuesto, con con la ruptura de los lazos de España en 1810, sobre todo por la caída de la corona española en manos de los franceses. Este acontecimiento derivó que los virreinatos podían tener cierta hegemonía y esa era una avidez ya desde 1806 por un grupo de patriotas, de llamados criollos, que intentaban participar con mayor ahínco en las decisiones políticas de la colonia. Por ende, esto se cristaliza, el comienzo de este proceso histórico se cristaliza en 1810 con la ruptura de los lazos, como dije, con España y en la organización de este cabildo abierto, lo que deviene con posterioridad a la primera Junta de Gobierno. A partir de ahí comienza un proceso histórico, como dije, plagado de vicisitudes del país, pero no por esto, si bien con desventuras mediante, plagado también de logros en donde se nota la gesta libertaria y cuyo epicentro central está puesta en una palabra: ideales. La palabra ideal es lo que marca el derrotero de la gesta de los hombres de Mayo. Por eso creo que insisto en que sería muy corto el tiempo para diagramar todo lo que pasó en este proceso de organización sociopolítica de nuestro país. Después de la colonia, floreciente colonia del virreinato con algunas potencialidades basadas especialmente en la ganadería y en sus derivados respecto del comercio, y que fueron floreciendo hasta hacer nacer la identidad de dos culturas diferentes. Los nativos, naturalmente, que ofrecieron poca resistencia a los colonizadores, pero también en donde se impone, por supuesto, la gesta evangelizadora de los españoles frente a los nativos. E incipientemente va gestándose en esta identidad el derrotero de los llamados criollos, que pedían participación, y esto se gestó, por cierto, en la identidad dual de esas dos bien diferenciadas identidades, los españoles por un lado y los criollos por el otro. Por supuesto, intermediamente tenemos muchísimos episodios que son considerados hitos históricos de este proceso. Por citar algunos, lamentablemente esta gesta de un periodo largo de desavenencias y de disenso entre la puja del centralismo porteño y las provincias, por supuesto comandadas por los famosos caudillos, que eran los operadores de las provincias periféricas. Pero también tiene que ver con una identidad que se va gestando de orden local, impregnada de gesta patriótica por parte de los criollos. Intermediamente también, por cierto, no cabe recordar en esta puja de los ideales del centralismo y de las provincias de periferia el hecho de que los propios locales comenzaron a ser sometidos en sus ideas por un grupo minoritario, que son los que en definitiva, y hay que decirlo, porque la Revolución Francesa lo hizo un grupo de élite, de pensadores
que por supuesto llevaban el ideario del iluminismo francés. En eso se inspiraron la élite naciente de la Revolución de Mayo. Entonces hubo una suerte de confrontación entre las ideas de las masas populares y este grupo iluminista. También cabe recordar que por entonces y previo a las gobernaciones, por cierto, con características excepcionales del periodo de Rosas, que acaba en 1852 con su derrota en manos de Justo José de Urquiza, se comienza a gestar y se entroniza lo que en mi consideración es el episodio que convierte a la nación en la institucionalización misma, que es la sanción en 1853 de nuestra Constitución Nacional, inspirada básicamente en las ideas de Juan Bautista Alberdi. Después, digno de destacar, en mi concepto merece la generación del 80, impregnado de ideas liberales como lo fueron las de Sarmiento, Roca, entre otros. Y luego comienza así una suerte de confrontación ideal entre el pensamiento de las masas populares y se inaugura lo que se dio a llamar después la democracia popular. Y el partido que recepta precisamente esos ideales es la Unión Cívica Radical que gobierna el país desde el año 1916 hasta 1930, cuya derrota en manos de la Sonada del general Uriburu, recordemos, por supuesto, Irigoyen, fue el eje temático, el eje central de esa epopeya, y después comienza un periodo aciago en la historia, en mi concepto, en la historia argentina, en un proceso más reciente. Por cierto, digno de destacar son los gobiernos, digo bien, del general Juan Domingo Perón, y por cierto, el de un ideario que inaugura un ensayo desarrollista que fue el del presidente doctor Arturo Frondizi, signado, por cierto, ininterrumpidamente, lamentablemente, por las azonadas militares. Los gobiernos de facto se sucedieron hasta el reencuentro con la nueva democracia inaugurada en la primera década de 1980, en los primeros inicios de 1980. Y que tenemos hasta nuestros días, felizmente. Pero nada es gracioso en la vida. Yo digo que como reto y como desafío a la ciudadanía actual nos toca revalorizar algunas cosas que en honra a los logros que nuestros patriotas, sobre todo con gran desprendimiento, lograron. Básicamente, en esto de reconsiderar la valorización de las instituciones, destacar nuestro sistema de gobierno, afianzar lo republicano, el federalismo y esencialmente tener en cuenta que la participación ciudadana a través de los resortes constitucionales es una necesidad para control de las formas de gobierno. Yo creo que si la ciudadanía hoy, con el estigma manifiesto de una terrible capacidad, en la que me incluyo obviamente, de generar consensos en cuestiones fundamentales para la nación, creo que si no logramos esto, estamos exponiéndonos bíblicamente a lo que la Torre de Babel diagramó muy bien en su Génesis, que fueron condenadas, esas personas, fruto de su soberbia, fueron condenadas al ostracismo con la incomunicación eterna. Así que eso es todo lo que podía resumir en torno a este episodio que estamos prestos a celebrar. Muchas gracias.